Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de lipólisis, ¿sí? Vamos a hablar sobre el catabolismo oxidativo de lípidos. Vamos a empezar desde los triacilgliceroles. Recordemos que las grasas son fuente de energía predominantemente para el hígado y el músculo, ¿sí? Los famosos ácidos grasos, en el cual nosotros, a través de su catabolismo, podemos generar diferentes productos que, llevándolos al ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, vamos a generar ATP, ¿sí? Por eso son fuente de energía. En el músculo, lógicamente, y en el hígado, sí, es donde adquiere mayor relevancia, pero bueno, también están, sí, o se pueden dar en otros tejidos. Vamos a empezar con un mapita conceptual, donde vamos a hablar de esos triacilglicerol, que son esas grasas neutras que nosotros almacenamos en el adipocito, ¿sí? Y en una etapa de ayuno, ¿sí? Predominantemente en un ayuno prolongado, nosotros los vamos a utilizar como fuente de energía como también, ¿sí? Acuérdense que vamos a salir por la vía del VLDL, que es la forma de movilizar también ácidos grasos, ¿no? Predominantemente triacilglicerol endógeno, ¿sí? Que lo sintetizamos en el hígado. ¿Cómo es el catabolismo de los triacilglicerol? Lo primero que tiene que ocurrir es que se van a realizar gracias a unas lipasas, ¿sí? Que son sensibles a hormonas. Ustedes piensen que, por ejemplo, en un ayuno prolongado, yo necesito, ¿sí? Mantener la glicemia dentro de los valores normales. Entonces, degradando los triacilglicerol, voy a obtener ácidos grasos y glicerol. El glicerol después lo llevaremos a la gluconegra. Por otro lado, ¿sí? ¿Qué más voy a obtener? Ácidos grasos. Esos ácidos grasos, principalmente en la mitocondria, ¿sí? Hasta los ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? La oxidación se genera en la mitocondria y los ácidos grasos de cadena muy larga se van a realizar en el peroxisoma hasta que después los puede trabajar la mitocondria. ¿Qué pasa? Para empezar, ¿sí? Con esta oxidación, a ese ácido graso nosotros tenemos que activarlo al acil-CoA graso. Ahí nosotros vamos a tener un gasto energético. El gasto de energía, ¿sí? Es a través de un ATP, donde uno va a hidrolizar el enlace macroérgico a AMP más pirofosfato y voy a generar el acil-CoA graso, que sería como el ácido graso activado. Este ácido graso que está activado, ¿sí? Es impermeable a la membrana mitocondrial. Entonces, nosotros vamos a tener que utilizar una lanzadera, que es el famoso ciclo de la carnitina, que es un mecanismo que tenemos de llevar ese acilcoa graso a la matriz mitocondrial para poder realizar la beta-oxidación. Muy bien, entonces vamos parte por parte, ¿no? Lo primero que tengo que tener es, lógicamente, si tengo esos triacilglicerol, por ejemplo, en los adipocitos, y gracias a, en sí, digamos, hormonas, ¿sí? Como el cortisol, el glucagón, la adrenalina, podría ser la GH también, lo que hacen es estimular a las lipasas, y lo que hacen estas lipasas es empezar a degradar desde ese triacilglicerol, ¿sí? A diacilglicerol, le sacamos un ácido graso. Sigue actuando sobre esos diacilglicerol, voy a generar el monoacilglicerol, libero el segundo ácido graso, y después cuando tengo los monoacilglicerol, ¿sí? Ahí lo que vamos a hacer con la monoacilglicerol lipasa, vamos a convertir estos monoacilglicerol a glicerol y ácidos grasos, ¿sí? Si yo estoy en una etapa, ¿sí? De ayuno prolongado, quiero mantener la glicemia entre los valores normales, ese glicerol lo que nosotros vamos a hacer es derivarlo hacia la nueva formación de glucosa. Entonces, el glicerol, gracias a una quinasa, que es la glicerol quinasa, donde vemos un consumo de energía, voy a generar el glicerol trefosfato. Ese glicerol trefosfato, por la glicerol trefosfato deshidrogenasa, donde vamos a generar un equivalente de óxido de reducción tipo NADH más protón, ¿sí? Voy a generar la dihidroxiacetona fosfato. Si ustedes recuerdan, ¿sí? Esta es una triosa fosfato, la cual yo ya podría degradarla y obtener energía, o si necesito, ¿sí? Fuentes, mantener la glicemia entre los valores normales, lo llevo a la gluconegra, ¿sí? Acuérdense que la dihidroxiacetona fosfato más el glicerol 3, o el glicerol 3 fosfato, ¿sí? Nosotros lo que hacíamos era
formar la fructosa 1,6-bifosfato. Después la llevábamos a fructosa 1-fosfato, 6-fosfato, después lo llevábamos hacia la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Por una fosfatasa obteníamos glucosa. Claro, el órgano que genera esto, acuérdense que es el hígado, ¿no? El hígado que era dador de glucosa. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar más en qué hacemos con esos ácidos grasos. Entonces, recordemos, ¿sí? De forma simple, nosotros vamos a ir transportando los famosos ácidos grasos. Estos ácidos grasos predominantemente se transportan con albúmina, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Claro, los voy a incorporar a la célula. Una vez que lo incorporo a la célula, el citosol, ahí lo que vamos a hacer es, sí, ya venía el acil-CoA graso, ¿no? Que lo tenemos activado, y ahí lo que nosotros hacemos es sí empezar con lo que va a ser, sí, ya en poder incorporarlo a la mitocondria, ¿sí? Acuérdense que el acil-CoA graso no lo podíamos incorporar a la mitocondria porque era impermeable, entonces tengo que usar ese mecanismo que era la famosa lanzadera de la carnitina, ¿sí? Donde a través de esta carnitina nosotros vamos a formar el acilcarnitina y después sí, ya lo voy a llevar hacia lo que va a ser la matriz mitocondrial para realizar la beta-oxidación, ¿sí? Ahí en esa beta-oxidación nosotros vamos a obtener distintos equivalentes de óxido de reducción, tipo el NADH más protón, el FADH2, que podríamos llevar hacia cadena respiratoria y fosforilación oxidativa y generar energía. Y por otro lado voy a generar acetil-CoA, que si ustedes recuerdan, es acetil-CoA que vaya ciclo de Krebs, cadena y fosforilación, también voy a generar energía, ¿sí? Claro, otra disponibilidad de esa acetil-CoA, predominantemente, por ejemplo, para una neurona, sería la síntesis de cuerpos cetónicos, que es muy importante en los ayunos prolongados, para llevar la energía, ¿sí? A lo que van a ser las neuronas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Activar el ácido graso, activar el ácido graso, ¿sí? Esto se realiza en el citosol. Él va a estar, lógicamente, fijado a proteínas, ¿sí? Y el primer paso de su catabolismo es formar el acil-CoA o el acil-CoA graso, en donde nosotros requeríamos de ATP, ¿sí? Hay una antiocinasa, y lo que vamos a generar, ¿sí? Acuérdense que es la activación del acil-CoA graso con un consumo de ATP, el cual, como yo hidrolicé el enlace macroálgico, puedo considerar que gasté uno o dos ATP. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Claro, una vez que uno lo tiene activado, el acil-CoA graso, lo tengo en el citosol, ¿no? Yo tengo que llevarlo a la membrana mitocondrial o a la matriz mitocondrial. Por lo tanto, el acil-CoA graso es impermeable. Entonces uso la carnitina, o el ciclo de la carnitina, o lanzadera de la carnitina, en el cual, ¿sí? Está en la membrana externa de la mitocondria, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, el CPT1, ¿sí? Que es la carnitina palmitoil-transferasa 1, que lo que hace es poder incorporar el acil-CoA graso para que después se una con la carnitina, formando la acilcarnitina, ¿sí? Y a través de la CPT2 o carnitina palmitoil-transferasa 2, poder llevarlo desde ese espacio intermembrana hacia lo que es la matriz mitocondrial. Una vez que nosotros lo tenemos en la matriz mitocondrial, ahí vamos a realizar la beta-oxidación. Y aquí hay que tener algunas cositas importantes. Primero, la beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial, ¿sí? Implica una serie de reacciones, en realidad son 4 reacciones, ¿sí? Que van a implicar la oxidación del carbono beta a una acetona, ¿sí? Y la ruptura entre esos carbonos alfa y beta intervienen tiolasas, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? El enlace tioéster mantiene la energía necesaria para las reacciones siguientes, y hay que recordar que si a mí me piden solamente beta-oxidación, como producto voy a dar NADH más protón, FADH2, acetil-CoA y un ácido graso con 2 carbonos menos. Ahora, si a mí me piden la oxidación completa de ese ácido graso, ahí sí voy a dar como producto los NAD, los NADH más protón, los FADH2 y acetil-CoA, porque yo al ácido graso lo oxidé completamente. ¿Está claro? Eso es una de las cositas que tengo que tener
muy, muy en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Sí? Nosotros ya lo incorporamos a la matriz mitocondrial y ahí cuando lo incorporamos a la matriz mitocondrial yo tengo el acil-CoA graso. ¿Sí? Gracias a una acil-CoA deshidrogenasa, donde se va a generar el primer equivalente de óxido de reducción, que era el FADH2, voy a generar, ¿sí? Así lo ven por las dudas, ¿sí? El transenoil-CoA. A esto se lo hidrata, ¿sí? Por hidratasa, enoil-CoA hidratasa, voy a generar el L-beta hidroxiacil-CoA. Ahora otra vez vamos a generar un proceso de oxidorreducción gracias a una enzima que se llama beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, donde se va a generar otro equivalente de oxidorreducción, que es el NADH más protón, formando el beta-cetoteacil-CoA, y ahí le vamos a unir la CoAsh, gracias a una beta-cetotiolasa, lo que hago es separar, por un lado, el acetil-CoA y estoy generando un ácido graso con dos carbonos menos. Por eso yo les decía que el producto de la beta oxidación es el FADH2, es el NADH más protón, va a ser la acetil-CoA y el ácido graso con dos carbonos menos. Ahora, cuando yo haga la oxidación completa, ese ácido graso con dos carbonos menos lo vuelvo a subir arriba, repito el proceso, liberando acetil-CoA hasta que me queden cuatro carbonos, donde en el último paso la beta-cetotiolasa divide en dos acetil-CoA. ¿Sí? Por eso, el producto de la oxidación completa de un ácido graso no es un ácido graso con dos carbonos menos. ¿Por qué? Pues generé todo acetil-CoA. ¿Está claro? Esa es una de las cosas que yo tengo que prestarle mucha atención. Y fíjense que cuando yo generé el ácido graso con dos carbonos menos, no necesité activarlo de nuevo. Por eso la activación fue una sola vez. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para cuando uno ve el rendimiento. ¿Sí? Muy bien. Ahora, claro, dijimos ácidos grasos de cadena corta, cadena media, cadena larga, se oxidan en la mitocondria. Cuando yo tengo los ácidos grasos de cadena muy larga, en vez de oxidarlo en la mitocondria, voy a ir al peroxisoma. ¿Sí? En ese peroxisoma es un proceso bastante similar, ¿sí? Nada más que en lugar de una deshidrogenasa va a actuar una oxidasa, ¿sí? Ese FADH2 es oxidado por el oxígeno, con la producción de agua oxigenada. Y recuerden que, bueno, acá en el peroxisoma va a ser menos eficiente, ¿sí? Que lo que es a nivel mitocondrial. Muy bien, si yo tengo que sacar el rendimiento, entonces, yo acá les voy a poner un ejemplo, podemos poner el palmitoil-CoA, ¿sí? Que es un ácido graso de 16 carbonos, en el cual, ¿sí? Si yo tengo un ácido graso de 16 carbonos, lo primero que tengo que hacer es activarlo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para poder después llevarlo a la beta-oxidación. Entonces ahí, acuérdense que podemos gastar entre uno o 2 ATP, ¿sí? Depende cómo tomen el ATP, que era uno solo, nosotros lo que hicimos es romper ese enlace macroérgico liberando dos fosfatos, ¿no? Por eso se puede considerar uno dos. ¿Qué voy a hacer? Dimos como producto de la oxidación completa moléculas de acetil-CoA, ¿sí? Si cada molécula de acetil-CoA que vaya al ciclo de Krebs genera, ¿sí? Que haga ciclo de Krebs, cadena, fosforilación, generaba entre 10 y 12 ATP. ¿Por qué digo esto? ¿Cuánto van a tomar al FADH2? ¿1,5 o 2? ¿Cuánto voy a tomar al NADH más protón? ¿2,5 o 3? ¿Sí? Lo podemos sacar con las dos cosas. Entonces va a generar entre 10 y 12 ATP. El palmitato, como genera 8 moléculas de acetil-CoA, multiplico 8 por 12 o 8 por 10 y me da entre 80 y 96. Ahora, dijimos que daba 7 moléculas de FADH2, 7 FADH2. Entonces, por cada molécula de FADH2, cada cadena respiratoria de formulación, voy a generar entre 1,5 y 2 ATP, lo multiplican y ahí dan los 10,5 o 14, y después con el NADH más protón, que vaya cadena respiratoria y fosforilación, va a generar entre 2,5 y 3 ATP por cada uno, multiplican por 7 y ahí tienen los 17,5 a 21 ATP. Suman todo y hacen la resta y ahí tienen el rendimiento final de un ácido graso saturado, recuérdenlo, como el palmitoil-CoA o ese ácido graso 16 carbono palmital, que podemos decir. ¿Sí? Recuerden siempre que los ácidos grasos de
Son saturados, generan mayor rendimiento de ATP. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos insaturados o poliinsaturados, el rendimiento lo hacen de la misma manera, pero recuerden que por cada insaturación se va a originar un FADH2 menos, ¿sí? Por eso es muy importante ver los rendimientos, ya sean de los ácidos grasos ya sean saturados o insaturados. Esto es una forma bastante resumida, ¿sí? De poder hablar de lipólisis e incluir, si bien lo que es beta oxidación. Así que bueno, acá terminamos con el tema y nos vemos en la próxima.